En la Selva Negra hay agua que debe evitarse, no porque esté turbia, no porque huela mal, sino porque es antigua, más antigua que los caminos, más antigua que los pueblos, más antigua que los nombres de los hombres. Dicen que esa agua no envenena el cuerpo, envenena la memoria. Sabe quién eres y decide en qué te convertirás. Lo que están a punto de escuchar no es una historia para niños, sino una advertencia transmitida de boca en boca. Bienvenidos a Saga TV. Nos alegra teneros de nuevo con nosotros, mientras nos adentramos en el mundo de las historias misteriosas. Hoy os presentamos un nuevo relato, tal vez un cuento, una leyenda o un mito. ¿O quizás esta historia esté basada en hechos reales? Esa es la pregunta. ¿Qué crees vosotros? ¿Lo que estáis a punto de ver es realidad o pura imaginación? Dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Y si os gusta nuestra película, no olvides darle a me gusta. Y suscribiros al canal para no perderos más historias. Y ahora sí, disfrutad de la película. Al borde de la Selva Negra se alzaba una casa que nunca estaba realmente en silencio. Incluso en noches sin viento, sus vigas crujían, como si la casa respirara, como si estuviera escuchando. Allí vivían Alba y su hermano menor, Conrad. Desde la muerte de su madre, nada volvió a ser igual, porque con la nueva esposa de su padre, algo oscuro entró en la casa. Geril, una mujer que entendía el bosque mejor que a las personas y que conocía cosas que deberían haber sido olvidadas. Esa misma noche, Geril abandonó la casa, con una esfera de cristal entre las manos. El agua en su interior se movía como si estuviera viva, y en su reflejo veía a los niños. Cada paso, cada respiración. En lo profundo del bosque tocó los manantiales, uno tras otro. Susurró palabras antiguas, palabras más viejas que la iglesia del valle, y cada manantial aceptó su maldición. Antes de la primera luz del amanecer, Alba y Conrad huyeron de la casa. La niebla se arrastraba sobre los campos. El bosque se extendía frente a ellos como un mar negro. Con cada paso, todo se volvía más silencioso. Sin pájaros, sin viento, solo el crujido de sus pasos sobre la tierra húmeda. Pero en el interior de la casa, Geril ya estaba sentada frente a su esfera de cristal. El agua en su interior se ondulaba y le mostraba el camino de los niños. La Selva Negra los había acogido, pero no los protegería, porque en algún lugar entre los pinos, el agua ya estaba esperando. La sed llegó más rápido de lo que debería. Entre piedras negras yacía el primer manantial, quieto, claro, casi hermoso. Pero bajo su superficie vivía algo que Geril había dejado allí. El recuerdo de una bestia salvaje, hambrienta, inquieta, esperando. Conrad se acercó. El agua comenzó a moverse, casi como si lo reconociera. Alba sintió de inmediato que algo estaba mal. No el bosque, no el frío, sino el agua misma. Y mientras los niños seguían adelante, Geril sonrió dentro de la esfera de cristal. El segundo manantial se encontraba más profundo en el bosque, donde apenas llegaba la luz entre los árboles. Su agua era oscura, casi negra. La sed de los niños empeoraba. Sus pasos se volvían más lentos, sus voces más débiles. Pero Geril había maldecido aquel manantial con miedo, con el recuerdo de animales aterrorizados que huían de algo que jamás podían ver. Cuando Conrad se inclinó sobre el agua, la superficie tembló, no por el viento, sino porque el agua estaba viva. Alba lo apartó, justo a tiempo, pero el bosque se volvió más estrecho, y el tercer manantial ya estaba esperando. El tercer manantial yacía bajo un sauce antiquísimo. Sus ramas colgaban sobre el agua como brazos muertos. Todo estaba completamente en silencio, sin animales, sin sonidos, ni siquiera viento.
Y era precisamente ese silencio lo que aterraba a Alba. Geril había dado a aquel manantial algo humano: desesperación, hambre, anhelo. La maldición era más fuerte que todo lo anterior. Conrad apenas podía mantenerse en pie. Sus labios estaban secos. Su respiración era pesada. Entonces se arrodilló. Solo un roce, solo una gota. Pero en el instante en que sus labios tocaron el agua, el manantial despertó. El bosque gritó. Las aves salieron disparadas de los árboles y Conrad comenzó a cambiar. Los huesos crujieron, la piel se desgarró. Un pelaje blanco comenzó a cubrir su cuerpo. Donde unos instantes antes había un niño, ahora había un ciervo blanco, con ojos humanos. En lo profundo de la casa de la anciana, la esfera de cristal se hizo añicos, porque la maldición se había completado. Los años pasaron, pero la maldición permaneció. Alba vivía en lo más profundo de la selva negra, lejos de los caminos, lejos de las personas, y el ciervo blanco jamás se apartó de su lado. Los cazadores del valle comenzaron a contar historias, de una criatura que no se movía como un animal, de unos ojos demasiado humanos. Algunos aseguraban que el ciervo los observaba, otros juraban que hacía perderse a los viajeros a propósito. El claro bajo el sauce fue evitado. Incluso los perros se negaban a acercarse al manantial. Y noche tras noche, Geril se sentaba frente a nuevas aguas y esperaba. Porque algunas maldiciones ya no necesitan control, actúan por sí solas. Muchos inviernos después, el rey Leopold de Friburgo cabalgó hacia la selva negra. No cazaba por hambre, ni por gloria. Seguía rumores. Rumores de un ciervo blanco que solo aparecía entre la niebla. El bosque lo condujo cada vez más profundo, hasta que incluso sus hombres se quedaron atrás. Entonces lo vio, quieto entre los árboles, el ciervo blanco, y detrás de él, Alba. Algo en aquel lugar se sentía mal, como si el bosque mismo hubiera dejado de respirar. Leopold escuchó su historia hasta el amanecer, y por primera vez en muchos años, Alba dijo la verdad en voz alta. Pero mientras tanto, algo oscuro ya se movía en las profundidades del bosque. Geril había sentido que la maldición estaba cambiando. En la noche de luna llena, Geril regresó ella misma al manantial. El bosque se volvió inquieto, los árboles gemían y el agua comenzó a temblar. La anciana ya no llevaba la esfera de cristal, porque ya no la necesitaba. La maldición se había vuelto lo suficientemente fuerte. Cuando Alba y Leopold llegaron al claro, Geril ya estaba bajo el sauce. El agua detrás de ella se movía como si algo respirara bajo la superficie. Entonces pronunció las últimas palabras del hechizo, y el manantial despertó. Agua negra explotó sobre las piedras. La tierra comenzó a abrirse. El sauce se dobló y crujió bajo la tormenta. Pero Geril había subestimado algo. El agua no solo recordaba la maldición, también recordaba a Conrad. Y aquella misma noche, el hechizo comenzó a romperse. Geril se desvaneció en la tormenta, como si el propio bosque la hubiera devorado. Entonces, todo quedó en silencio. La fuente enmudeció. El sauce estaba quemado, y la selva negra parecía de pronto vacía. Donde hacía apenas un instante había estado el ciervo blanco, yacía ahora un ser humano sobre la fría hierba. La maldición se había roto. Nadie sabe qué ocurrió realmente con Geril aquella noche. Algunos dicen que el propio bosque se la llevó. Otros afirman que aún vaga entre los pinos, en busca de nuevas fuentes y de nuevas almas. Pero Alba sabía que hay cosas que nunca terminan de verdad. El sauce fue derribado, los manantiales fueron enterrados, pero la selva negra no olvida nada, y quien escucha con atención a veces oye agua que permanece en silencio, y entonces comprende, algunas maldiciones solo duermen. Y ahora surge la pregunta,
¿Era realmente una antigua leyenda de la Selva Negra? En realidad, nuestra historia está basada en el cuento Hermanito y Hermanita de los hermanos Grimm. La versión original fue publicada por primera vez en el siglo XIX y nosotros la hemos reinterpretado de una forma más moderna y oscura. Con atmósfera de la Selva Negra, folk horror y una nueva narrativa cinematográfica. Si les ha gustado nuestra película, agradeceríamos muchísimo un like, un comentario y, por supuesto, una suscripción. Y si tienen ideas o inspiraciones para nuevas historias, pueden escribirlas abajo en los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima en Saga TV.